¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Con Ánimo de Lucro, aquí en Es Radio Libre Mercado, un espacio dedicado a la economía y siempre desde el lado correcto de la historia, como es el de la libertad, la prosperidad y la propiedad privada. Arrancamos. Y precisamente hoy hay que hablar de que la economía no va como una moto ni tampoco como un cohete, porque el Financial Times hace unos días publicaba un artículo en el que señalaba precisamente esta realidad, y es que España, a pesar de que nuestro gobierno se jacte de lo bien que va, pues para nada es una economía en la que aquí se aten los perros con longaniza, como siempre dice Luis Fernando Quintero. Y es que en realidad hay problemas estructurales muy importantes que no se están abordando y que siguen ahí, y que de hecho son los más importantes, dado que son problemas que están en el fondo, son digamos los cimientos de nuestra economía, y por tanto hay que atender a ellos en lugar de pues simplemente mirar cómo evolucionan o cómo cambian los grandes agregados macroeconómicos, como puede ser el Producto Interior Bruto, que es aquellos de los cuales siempre el gobierno presume y a los cuales se acoge para tratar de justificar la gestión económica del Ejecutivo. Y claro, a este respecto, Financial Times decía que los obstáculos de siempre siguen ahí. Por un lado, señalaba a la polarización política, que afecta evidentemente a la situación económica en la medida en que supone un lastre para la inversión, dado que, es un factor que supone e impregna de desconfianza a los inversores. Pero además hay problemas como la productividad, la educación, el excesivo entramado de burocracia y regulación que padecen los emprendedores en nuestro país, y también uno de los problemas fundamentales a día de hoy, que es el del acceso a la vivienda, y que, como siempre comentamos, para nada es fruto del libre mercado, ni tampoco de la especulación, ni siquiera del afán lucrativo de los grandes fondos. Es más bien al contrario, fruto de la regulación del gobierno y de las políticas económicas equivocadas que nos imponen. Porque, como bien hemos demostrado aquí, España está cayendo en los grandes índices económicos y políticos que se elaboran a nivel mundial, a nivel internacional y también a nivel europeo, que tratan de evaluar la situación institucional, pero también la económica de España. Y uno de ellos es el índice de confianza para la inversión extranjera directa que elabora el Instituto de Estudios Económicos, cuya edición de este año 2025 respecto a 2024 demostraba que España caía ya del top 10, desde la posición 9 a la 11, y esto se debía, por un lado, a problemas de inseguridad jurídica, dilaciones y falta de eficacia en los procesos legales, también en la insuficiente protección de los derechos de propiedad, especialmente agudos en sectores como el de la vivienda, decía este informe. Por otro lado, a la complejidad regulatoria y exceso de cargas burocráticas, a las insuficientes incentivos fiscales a la inversión directa extranjera, y también a la inestabilidad política que, como bien comentaba Financial Times, también agrava este problema económico, porque no podemos olvidar, como ya hemos comentado en otras ocasiones, que la inversión extranjera directa en nuestro país ha caído más de un 60% en el último año. Esto cogiendo datos oficiales del Ministerio y desde enero hasta junio. Es decir, si comparamos el primer semestre de este año, la cantidad de inversión extranjera que ha venido, la cantidad de inversión en capital, digamos, bruto, que ha venido a España, ha caído un 60% en comparación con ese periodo de 2024. Pero es que además, si vemos los datos de 2018 y 2019, vemos como, en términos nominales, esta inversión extranjera directa ha caído en unos 20.000 millones de euros. ¿Dónde han ido a parar? Pues evidentemente a otros países en los que se han puesto en marcha esos procesos o proyectos de inversión que aquí hemos dejado de tener, precisamente por los desincentivos a la inversión que supone la regulación y la carga fiscal que pues tienen que hacer frente a los inversores aquí en España. Otro de estos rankings importantes era el de claridad regulatoria que elabora el Juan de Mariana, en el que, comparando la regulación de 2022 con la de 2015, teníamos como España caía al puesto 61 de un total de 63 economías analizadas en este estudio, y solo quedaba por delante de Francia y Bélgica. Y claro, de nuevo, este estudio lo que hacía era señalar casos de sobreregulación que impactaban en la situación económica de España. Y por un lado tenemos a este respecto que considerar la regulación en vivienda, también la regulación sobre los comercios, porque existen unas 400 normas, según este informe, distintas sobre horarios comerciales, por ejemplo, lo que convierte a España en uno de los países más restrictivos de la Unión Europea en este ámbito. Del mismo modo, en materia de salud, se están poniendo en marcha iniciativas muy restrictivas que evidentemente también afectan a la economía en la medida en que posibles proyectos de inversión no se terminan
forma de realizar en España. Y de nuevo hay que apuntar también a la regulación en materia energética y en economía digital, en economía llamada a día de hoy colaborativa, que es esto, pues como plataformas, digamos, de riders, por ejemplo, o también de alquiler de pisos turísticos, pero alquiler vacacional, que como ya sabemos, pues por ejemplo, Yolanda Díaz siempre se muestra en contra de ellas y de hecho ha emprendido hace poco una persecución contra ellas, porque según esta ministra de Trabajo, lo que hace empresas como Amazon es tener a sus trabajadores prácticamente con pulseras para controlarles el tiempo que se dedican a estar en el baño, lo cual, como ya hemos dicho, es totalmente falso. Y evidentemente este afán regulatorio, este afán intervencionista, este odio que tienen al ánimo de lucro, como se llama este programa, a la iniciativa empresarial, es lo que lastra nuestra economía. Pero es que en este sentido, hablando de regulación y normativas, el Juan de Mariana también elabora un informe, lo publicó el pasado mes de junio, que se llama el Laffer regulatorio. Es decir, es de algún modo coger la idea de Arthur Laffer para ver cómo afecta la carga impositiva en la economía y aplicarla, pero al ámbito regulatorio. Y la conclusión era muy similar. Era que, hombre, evidentemente, una regulación básica que garantice, por ejemplo, el derecho de propiedad, que garantice que si alguien pues defrauda, se va a ir contra él mediante la justicia penal, pues esto sienta unas bases institucionales y sociales que favorecen a la economía. Pero cuando la regulación y la normativa llega a un punto tal, a un extremo, que supone un lastre para la iniciativa empresarial, para los proyectos de inversión y también para la iniciativa de emprendimiento y la iniciativa privada, esto supone ya un factor negativo para el desarrollo de la economía de un país. Y es lo que venía a demostrar este informe, que por supuesto lo que subrayaba es que España se encuentra en ese punto ya en el que la regulación comienza a ser más que un lastre. Comienza a ser realmente una piedra en nuestro zapato de nuestra economía, que evidentemente la sufrimos los ciudadanos de a pie. Para nada los ministros ni el presidente del gobierno sufren del día a día pues el incremento de los precios, la carga impositiva prácticamente digamos que ya no es que sea justificada como establece nuestra Constitución, sino que en realidad es una carga más que nada pues confiscatoria. Y evidentemente esto pues ellos no lo saben, aunque hay informes que así lo demuestran. Y así lo vamos a analizar en el día de hoy en unos minutos con Lorenzo Bernaldo de Quirós. Pero antes, como cada día, hay que acercarse a lo que trae Libre Mercado. Y lo hacemos como otros días ya hemos hecho con Antonio Jiménez Moleón. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Que, como digo, nos trae la portada de Libre Mercado, que por un lado tenemos una pieza de Marta González Madiedo en la que nos explica o nos habla del caso de Marc, que es un joven de 22 años que acumula ya más de 200 denuncias por ocupación y que pues sigue impune. Marc se ha convertido en uno de los ocupas más activos de España, y es que en solo 4 años, como has dicho, acumula 225 denuncias por ocupación, 31 detenciones y una orden judicial que le prohíbe pisar incluso su propio municipio, que es Sant Boi de Llobregat. Su método es muy simple. Entra en un piso, que normalmente suele ser de bancos, de fondos de inversión o grande inmobiliaria, y exige un rescate, que son 17.000 euros para marcharse sin dar ningún tipo de problema. Y aquí muchas veces los propietarios optan por pagar esa cantidad para no tener que estar durante años con un juicio para poder echarle. Y en caso de no pagar el rescate, pues este chico cambia el cerrojo y vende las llaves a familias desfavorecidas por 3.000 euros. Y desde el programa Espejo Público calculan que este ocupa gana unos 5.000 euros por cada vivienda al venderla, bueno, al revenderla, por así decirlo, y que ha podido sacar más de 1 millón de euros. Esto es el negocio que hace pues, estos delincuentes con la ocupación. Y además tenemos una pieza de Miguel Puga en la que nos habla de cómo Escriba va a gastar una cantidad ingente en colchones y somieres. ¿Esto cómo es, Antonio? El Banco de España, dirigido por el que fuera ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hasta 2023, Escrivá, ha lanzado el pasado 19 de noviembre una licitación para la compra de colchones, material de iluminación, lámparas eléctricas, somieres, sillones, almohadas y hasta reposamaletas, de todo.
para sus residencias vacacionales de Cercedilla aquí en Madrid y Roda de Bará en Tarragona, donde sus trabajadores puedan disfrutar de todos estos complejos residenciales. Y así dice Miguel Puga, que lo han podido comprobar gracias a la plataforma de contratación del sector público, donde se especifica que este contrato tendrá un coste de más de 600.000 euros y estará dividido en 4 lotes. Por un lado los colchones, por otro lado las bases y elevadores, también las almohadas y luego el mobiliario variado de habitación. ¿Y cuál es la justificación que establece a este respecto el Banco de España, Antonio? Pues sobre todo apelan a que el material ya está muy desgastado por un uso muy continuado y todo el tiempo transcurrido desde su última renovación. Bueno, pues en esto se gasta el dinero el Banco de España, por lo que vemos. Y por otra parte, en Libre Mercado también tenemos hoy una pieza de Diego Sánchez de la Cruz en la que nos habla de pues una operación, digamos, que interesante sobre todo para los que sean futboleros y aficionados del Real Madrid. El Real Madrid ha dado un paso decisivo hacia un nuevo modelo de financiación. Ahora que Florentino Pérez está gestionando quién va a heredar un poco el club, pues ayer en la misma asamblea el presidente del Real Madrid confirmó que impulsará una reforma estatuaria para crear una filial mercantil en la que el club podría vender una participación minoritaria a inversores externos, como ha pasado ya con el Atlético de Madrid con el Fondo Apolo. Y se trataría de un 5% del capital. Que es una pequeña fracción pensada como primer movimiento para, dice Diego, probar, digamos, el apetito, ¿no? O los incentivos o las intenciones inversoras que tienen estos fondos y reforzar también la posición financiera del club madridista en un momento de creciente competencia global, dice Diego Sánchez de la Cruz en su pieza. Y por terminar, no hay que dejar de leer hoy a José María Rotellar, que ya saben que cada lunes firma su columna de los lunes negros, que llama Luis Fernando Quintero, en la que hoy nos habla de deuda pública. Como cada mes hacemos el balance de la evolución de la deuda de la APP, que sigue una tendencia alcista e imparable. En septiembre superó holgadamente los 1,7 billones de euros y no parará ahí, pues sigue habiendo déficit, con lo que la deuda se incrementará en ese importe. El juego con el cociente del PIB puede quedar bien para el corto plazo, pero la estructura económica española no soporta este endeudamiento a medio y largo plazo. Claro, lo que analiza Rotellar. Claro, lo que nos dice Rotellar aquí es que evidentemente la ratio sobre PIB, en la medida en que el PIB está creciendo, ya hemos explicado por qué, no porque seamos más ricos, sino porque se ha integrado una buena cantidad de trabajadores extranjeros y además lo hacen en puestos de escaso valor añadido, por tanto no nos reporta riqueza real a la sociedad española, pero además de esto también por el gasto público y luego, hombre, también hay que tener en cuenta las revisiones del PIB, que ya hemos dicho que Calviño ha reconocido en sus memorias de los 2000 días en el gobierno que presionó y ayudó al PIB al INE, para que crecieran o se incrementaran las cifras de crecimiento económico. Bueno, pues lo que dice Rotellar es que debido a esto, evidentemente, la ratio de deuda sobre PIB se reduce. ¿Esto quiere decir que haya menos deuda? No, quiere decir que hay menos deuda en esa relación, pero como vemos en términos nominales no deja de crecer y ya crece por encima de los 1,7 billones con B en estos momentos y evidentemente en la medida en que siempre siga habiendo déficit va a seguir creciendo la deuda porque ese déficit hay que financiarlo. Esto de que nos cuentan desde la izquierda que la deuda no se paga o el déficit no pasa nada es totalmente falso. Las deudas se pagan, como estamos viendo. Pero bueno, estos son algunos de los asuntos que tenemos hoy en Libre Mercado. Tenemos también otras noticias que no pueden dejar de leer. Atentos también a la cobertura que se está dando del Foro de Energía Nuclear que se está celebrando en estos momentos y que, pues, digamos que organiza Libertad Digital. Así que ya lo saben, accedan a libremercado.com. Y hay que también atender a otros asuntos de importancia económica actualmente, pero no puedo dejar tampoco de recordarles que si sus padres son personas mayores que viven solos o si ustedes mismos son personas mayores que viven solos, tienen una oportunidad de oro con el reloj Durcal que les ofrece Libertad Digital, porque pueden conseguir con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento, el reloj y 3 meses gratis, llamando al 910-888-852 o a través de la web Durcal usando el código Libertad Digital, todo en mayúsculas y todo junto, con el cual pues pueden favorecerse de este descuento. Y es un reloj que, bueno, pues tiene detección automática de caídas, botón de socorro, localización GPS, llamadas directas al reloj
y también medición de constantes vitales. Además, pues miden el oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y pasos caminados para cuidar la salud de la persona de forma continua. Además, lógicamente, de recordatorios de medicamentos que reciben gracias a alertas que pueden programar ustedes, gracias también a la app Durcal, que es la que favorece o con la que se conecta esta localización GPS y la que permite pues definir lugares habituales de la persona, además de pues llevar a cabo y avisar de las alertas en tiempo real. Y de esta forma se puede organizar y estar en la misma aplicación toda la familia para que todos tengan acceso. Así que recuérdenlo, llamen al 910-888-852 y también a través de la web durcal.com y usen siempre el código Libertad Digital, todo mayúsculas y todo junto. Y al mismo tiempo, si están interesados en la inversión inmobiliaria, Cibislen, esta plataforma que se basa en el crowdlending inmobiliario, les ofrece una oportunidad también de lujo. ¿Por qué? Porque pueden comenzar a invertir en este sector con tan solo 250 euros, nada de grandes sumas de dinero ni grandes capitales. Y de hecho les garantizan una rentabilidad máxima de entre el 10 y el 13%, así que ya lo saben, accedan a cibislen.com. Y seguimos en Crónimo de Lucro para conocer ahora otros asuntos de importancia capital en materia económica, y lo hacemos con Antonio Jiménez Monleón, que nos trae cómo ha abierto la bolsa en el día de hoy. El IBEX ha iniciado la sesión bursátil de este lunes, la primera de la semana, con una subida del 0,88%, conquistando la cota psicológica de los 15.900 enteros, al situarse en los 15.960,7 puntos hacia las 9 de la mañana. En el terreno empresarial español, CaixaBank ha finalizado su sexto programa de recompra de acciones, por el que ha adquirido 61.044 títulos, que representan el 0,86 del capital social de la compañía, tras desembolsar 500 millones de euros. Bueno, pues de esta forma CaixaBank finaliza su sexto programa de recompra de acciones, por las cuales ha adquirido más de 61 millones de títulos. Y además en el terreno empresarial tenemos también que atender a lo que ocurre con Telefónica, porque va a dar a conocer la magnitud de su ERE en las próximas horas. Telefónica dará a conocer la magnitud del ERE entre hoy y mañana. Este lunes, 24 de noviembre, se concretará la propuesta de la compañía para el ERE en las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas: Telefónica España, Móviles y Soluciones, mientras que mañana, 25 de noviembre, se darán a conocer las intenciones de la Teleco para las otras cuatro sociedades. Las cifras con las que se especula en estos momentos apuntan a que la propuesta inicial de la empresa, la cual suele ir reduciéndose a medida que avanzan las negociaciones, se sitúa entre unos 6.000 y 7.000 trabajadores para el conjunto de las 7 sociedades afectadas. Y por otra parte también tenemos que Función Pública se reúne este lunes con los sindicatos para cerrar el acuerdo de subida salarial de los funcionarios. El Ministerio de Función Pública volverá a reunirse este lunes con Comisiones Obreras, UGT y CESIF para conocer su respuesta a la oferta de subida salarial del 11% para los funcionarios en el periodo 2025-2028 que les realizó la semana pasada, después de una primera oferta del 10% que fue rechazada por los sindicatos. Esta subida del 11%, que ya ha recibido el visto bueno de UGT, no ha convencido del todo a CESIF. Bueno, veremos a ver qué pasa con ello. Y por último, también hay que acercarse a Alemania, donde la confianza empresarial parece que cae. La confianza de los empresarios alemanes ha empeorado ligeramente en noviembre como consecuencia de unas expectativas algo más pesimistas. El índice general para el mes de noviembre se ha situado en 88,1 puntos frente a los 88,4 de octubre, después de que la valoración de la presente coyuntura haya subido hasta los 85,6 desde los 85,3 puntos de octubre, su nivel más alto desde julio, pero las expectativas son algo menos optimistas que el mes pasado, cuando tocaron máximos desde febrero de 2022 con una lectura de 90,6 puntos frente a los 91,6 de octubre. Bueno, pues esto es una muestra más de cómo la economía europea poco a poco se va enfriando. Muchas gracias, Antonio, por traernos la portada y las noticias económicas en el día de hoy. Gracias, Rubén. Y llegando a las 12:30 de la mañana, 11:30 en Canarias, tenemos que abrir el espacio de tertulia, de análisis del tema del día aquí en Con ánimo de lucro, y lo hacemos con el presidente de la consultora Free Market, Lorenzo Bernardo de Quirós. Buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, un placer tenerte hoy en el programa. Y lo digo, y como digo, tenemos en el programa para analizar
cómo está la economía española, porque nos venden desde el gobierno que los grandes macroagregados, macroeconómicos, pues están muy bien. De hecho, dicen que este año también vamos a ser la economía que más crezca a nivel mundial. Pero lo cierto es que ya, hay distintos informes que apuntan así, y hace unos días lo publicaba el Financial Times, pues en realidad de fondo, los pilares, ¿no?, los cimientos de nuestra economía están bastante debilitados. Y evidentemente Sánchez, que cuando quiere hace referencia a The Economist cuando le alaban, no creo que vaya a hacer referencia a este artículo, ¿verdad, Lorenzo? Pues obviamente no parece que vaya a hacer referencia a este artículo, ni tampoco como a los múltiples informes que cuestionan la solidez y la continuidad del crecimiento económico español. Es verdad que estamos creciendo a tasas superiores a las de las medias de los países desarrollados, pero es un crecimiento de muy baja calidad y asentado sobre arenas movedizas. Es un crecimiento basado en 3 pilares fundamentales, que es el gasto público, el crecimiento de la población derivado básicamente de la inmigración y los servicios turísticos. Esos son los 3 pilares del crecimiento español hasta estos momentos. ¿Eso qué quiere decir? Que ese gasto público se sustenta sobre un déficit y una deuda muy altas, que la inmigración aumenta indiscutiblemente la gente que trabaja, pero como es en promedio muy poco cualificada, se traduce en que tenemos un crecimiento de la productividad negativo. Por lo tanto, esa población que aumenta el número de gente que trabaja, el PIB per cápita español no crece porque la productividad es baja. Y en servicios turísticos, en ingresos por servicios turísticos, hemos alcanzado clarísimamente un tope y el único recorrido posible es a la baja. Una economía con esas variables, con un crecimiento de la productividad estancado, incluso negativo, con un mercado laboral que sigue teniendo la tasa de paro más alta de la Unión Europea, con una tasa de pobreza medida por los 2 indicadores, tasa de riesgo de pobreza y exclusión social o precariedad material severa, que está entre los 2-3 países con mayor pobreza de la Unión Europea. ¿De qué estamos presumiendo? Es decir, ni los vulnerables, que es el objeto teóricamente benéfico de la política gubernamental, ni los fundamentos son sólidos, y luego en medio un empobrecimiento brutal de la clase media española, valga la redundancia. En estos últimos 7 años, en número, si atendiendo a los criterios de la OCDE, hemos perdido 10 puntos en porcentaje total sobre la población de clase media. Eso no tiene precedentes en ningún país desarrollado. Bueno, de hecho, lo hemos publicado aquí en Libre Mercado hace unos días en La Sexta. Una tertuliana, Afra Blanco, que es una sindicalista, decía que en realidad la clase media era un mito, nunca había existido, que era una invención del capital. ¿Qué te parece? Bueno, pues obviamente es un análisis marxista que, como todos los análisis marxistas, hemos estado equivocados. Claro, Marx nunca previó que la clase proletaria se convirtiese en clase media. Más quisieran estos caballeros que eso no fuese así. Lo que sí que es cierto es que estamos asistiendo a un deterioro de la clase media española que no tiene precedentes y que se debe clarísimamente a las políticas económicas en curso. Así es. Entonces, que en un país se estreche el porcentaje, es que hemos perdido entre 8 y 10 puntos de clase media sobre el total, y esa clase media no es que haya ascendido hacia segmentos de la población con rentas más altas, no, es que ha caído a la clase media baja o a el ámbito de los vulnerables. Si ha habido un deterioro de la clase media hacia abajo. Bueno, hablabas tú, Lorenzo, hace un momento de que más quisieran los marxistas que esto no ocurriera, que no se generase esta clase media. Bueno, de hecho, estos días estuve leyendo a Robert Mitchell su análisis sobre los partidos políticos, y en un momento dado dice que uno de los errores teóricos del marxismo precisamente es que dividen la sociedad en clases basadas en la economía, cuando esto es un error, y eso que él en ese momento era socialista y así lo admitía. Y te digo esto porque hablabas hace también un segundo de cómo ha crecido el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital y otro tipo de prestaciones. Sí. ¿Esto es realmente algo buscado o es, digamos, fruto de la incompetencia?
Yo creo que es fruto de las dos cosas. Es fruto de la incompetencia y además es un fruto, es un objetivo buscado. ¿Por qué? En primer lugar, si tú creas un sistema en virtud del cual la gente puede vivir de manera prácticamente indefinida sin trabajar o sin buscar un empleo en la economía formal, porque las subsidias, que son en efecto ingreso mínimo vital, las rentas mínimas de inserción autonómicas, que en muchos casos son también compatibles con el ingreso mínimo vital, un sistema de prestaciones por desempleo terrible, muy largo y muy generoso, que desincentiva el buscar también empleo y te permite obtener de facto ingresos complementarios en la economía negra. Esos son efectos probablemente no queridos de las políticas económicas, porque, pero los resultados son obvios. Eso hace que cada vez más gente dependa del Estado y que, por lo tanto, esa gente sea susceptible a intercambiar votos por transferencias de rentas, ¿no? Entonces, cuanto más dependencia tiene del Estado un señor para vivir, obviamente más incentivos tiene para votar al partido que le da las subvenciones. ¿Eso es sostenible en el tiempo? Pues eso puede durar mucho. Ya hemos visto lo que ha durado en Argentina, ¿no? Y en una economía desarrollada, como todavía no es la española, puede durar mucho tiempo. Pero ¿eso qué quiere decir? Que estamos condenando al país y encerrando a la gente en una trampa de pobreza y de dependencia muy alta y, por lo tanto, además contribuyendo a que el crecimiento de la economía española en medio y largo plazo sea muy bajo. Y además de esto tenemos un entramado normativo y regulatorio que precisamente supone un lastre, supone un freno a la iniciativa empresarial, ¿verdad, Lorenzo? Esto, en realidad, como sabemos, la política del gobierno en el ámbito normativo o burocrático tendría que ser la contraria, tendría que ser la de liberalizar y reducir la carga regulatoria. Tienes absolutamente toda la razón y España es uno de los países de la OCDE, de la Unión Europea y de la Eurozona con mayor intervención en los mercados desde el punto de vista, digamos, regulatorio y además, al margen de la intervención regulatoria directa, con un aparato burocrático más extenso y más restrictivo para la actividad económica. Entonces, ¿qué sucede? Pues eso lo hemos visto, por ejemplo, claramente de manual en uno de los principales problemas que tiene España en estos momentos, que es el problema de la vivienda. En la vivienda se concentran las tres cosas que hemos dicho: intervención en el mercado, burocracia excesiva y fiscalidad lamentable. Sí. ¿Intervención en qué? Obviamente, la restricción artificial de suelo que hacen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, unido a la burocracia para conseguir licencia de obra nueva, lo que hace es paralizar o frenar de una manera extraordinaria la construcción de viviendas nuevas en propiedad o en alquiler. Para que nos demos cuenta, nos den cuenta nuestros oyentes, en estos momentos hay aproximadamente en España paralizadas 300.000 peticiones de licencia de obra nueva. 300.000. Vale. ¿Qué sucede en el mercado de alquileres? Exactamente lo mismo. Has hecho una ley que convierte en un esclavo del inquilino al propietario. Con lo cual, si te ocupan tu casa, si no te pagan y no puedes desahuciar a nadie, si además de eso tienes congelada de facto tu renta, tus subidas de alquileres al IPC, ¿quién diablos tiene interés en sacar su casa al mercado y aumentar la oferta de alquileres? Eso, por lo tanto, son consecuencias claras de restricción de oferta, aumento de precios, tanto de alquiler como vivienda, que hacen inaccesible para muchos sectores de la población, y en especial para los jóvenes, el tener un hábitat razonable. Entonces, es un enorme fallo de Estado, no un fallo de mercado. Y este tipo de cosas abundan en España de una manera absolutamente extraordinaria. Claro, y si al menos tuviéramos, por ejemplo, también un mercado laboral flexible en el que se incentivase la creación de puestos de trabajo y de algún modo la gente, la ciudadanía, pudiera ir prosperando, pues quizá podríamos también contrarrestar estos efectos negativos. Pero es que tampoco en el mercado laboral también se aplica una regulación extrema. Precisamente es que ya sabemos que la ministra de Trabajo tiene ese empeño, tiene la intención, el objetivo declarado de reducir las horas que se trabajan en nuestro país cuando ya son lo bastante bajas. Por supuesto, vamos a ver, el mercado de trabajo español,
que era uno de los más rígidos de la OCDE antes de la contrarreforma introducida por la señora Díaz, se ha convertido en el mercado probablemente entre los 3 más rígidos de los países desarrollados. Y sabemos perfectamente que con el manual en la mano, cuanto más rígido sea un mercado laboral, mayor es la tasa de paro existente en ese país. Y España, con tasas de crecimiento tan altas, teóricamente, como las que estamos registrando, tiene una tasa de paro que prácticamente dobla la de la eurozona. Sí. Eso es un síntoma de que tenemos un problema en el mercado de trabajo de naturaleza estructural, bien, derivado de rigideces. A eso además le sumas las trampas, el maquillaje contable. Es decir, hay aproximadamente 800.000 señores que están parados realmente, pero no figuran en las estadísticas de paro por la alquimia estadística del ministro, porque son fijos discontinuos, entonces, aunque estén realmente parados, no computan. Tenemos también trampas en las afiliaciones a la seguridad social. Tenemos más afiliaciones que nunca, sí, pero no más afiliados. Es decir, un afiliado puede estar afiliado, tener 3 o 4 afiliaciones porque el pluriempleo en España se ha disparado. Tenemos tasas de pluriempleo inéditas de los últimos 20 años. Aproximadamente entre 600 y 800.000 personas están pluriempleadas. Entonces esas afiliaciones distorsionan la realidad. Y lo que sucede es que cuando uno está pluriempleado es porque el salario que recibe no es suficiente para vivir. Entonces, esa es la realidad española, y un paro de larga duración que es aproximadamente de 1 millón de personas. Es decir, la situación real del mercado laboral es lamentable, por mucho que intente vender lo contrario el gobierno y sus propagandistas. Y luego, Lorenzo, hay otro factor que indicaba este artículo de Financial Times, pero que no se suele tener en cuenta muchas veces, y es el factor más institucional o político, que evidentemente también supone un lastre para la economía, en la medida en que entiendo que sobre todo es un desincentivo a la inversión, y es evidentemente el de la corrupción y la inestabilidad política y también la polarización. Lorenzo, esto no se suele tener en cuenta, pero también es muy importante. No, eso es importantísimo. La tasa de crecimiento económico de un país en el medio y en el largo plazo depende, obviamente, de la política económica que un gobierno aplique, pero fundamentalmente de su marco institucional, es decir, de reglas de juego que garanticen el cumplimiento de los contratos, la propiedad privada, que den, por lo tanto, seguridad jurídica a los inversores. España, por cualquiera de los indicadores internacionales de calidad institucional, por ejemplo, los del Banco Mundial, el Rule of Law Report de la Unión Europea, en los últimos 7 años ha caído en todos los indicadores de calidad institucional, en todos, incluido, por supuesto, el que apuntabas, es decir, el que hace Transparencia Internacional sobre los niveles de corrupción. Entonces, no ha existido en España un deterioro institucional en tan corto tiempo, tan intenso como es el que está produciendo ahora, y es absolutamente inédito en los países de la de la Unión Europea, fuera, por ejemplo, de Hungría, que es un caso emblemático de democracia liberal. Uh-huh. Obviamente, un marco institucional inadecuado es una losa que recae de una manera inexorable sobre el crecimiento a medio y largo plazo de la economía española. Y por terminar, Lorenzo, hay otro factor muy importante a tener en cuenta que, hombre, digo yo, quizá la ciudadanía dirá, bueno, eso es más que nada un factor político en el sentido de que afecta a las cuentas públicas del Estado y a nosotros no nos, ni nos va ni nos viene, no va a afectarnos. Pero en realidad, la realidad es muy distinta y es el de la deuda y el déficit público, que se sigue, hay que pagarlo sí o sí, por mucho que desde la izquierda, digan que se puede llevar a cabo una condonación de deuda o que no hace falta pagar la deuda o que no es malo ni siquiera tener deuda, eso lo dicen algunos economistas de izquierda, como ya sabes, y que evidentemente también supone un obstáculo y un freno al crecimiento económico en España. Por supuesto. Es decir, tenemos unos niveles de deuda y de déficit público que están entre los 3 más altos de la Unión Europea. Entonces, vamos a ver. Los déficits y la deuda hay que pagarlos. Y uno los paga con
menos servicios públicos y o con impuestos más altos, o con una mezcla de los dos. Cuando tú tienes además un escenario fiscal y presupuestario en el que el déficit, como descuentan todos los organismos independientes, como la IREF, por ejemplo, no vas a lograrlo reducir a medio y largo plazo, porque manteniendo las políticas que tienes ahora, pues que has generado un gasto estructural muy alto, obviamente eso conduce antes o después a una situación de lastre sobre la economía española. Es un impuesto aparentemente oculto, pero que es un impuesto que aflora claramente. Y luego hay otro elemento, que es que la deuda hay que financiarla, como hemos dicho antes. Entonces la financias bien con impuestos, o bien la deuda compite con la oferta de crédito al sector privado. Entonces se produce el efecto, lo que se llama el efecto expulsión. Es decir, las necesidades de financiación del sector público compiten en el mercado por captar fondos con el sector privado, con lo cual el dinero que va a las empresas para destinarse a invertir se encarece y se reduce, con lo cual eso afecta también de manera claramente negativa al crecimiento económico. Bueno, pues no dejamos un panorama nada halagüeño para la economía española y sobre todo para la economía particular, porque una cosa que hay que tener en cuenta también es que cuando hablamos de economía en términos agregados, estamos hablando de grandes agregados estadísticos, pero al final lo mollar es la condición o el bienestar, ¿no?, que puedan, pues, del cual puedan tener los ciudadanos, ¿no?, del cual pueda disfrutar, quería decir. Porque evidentemente, por mucho que el PIB crezca, si la gente cada vez es más pobre, y como bien comentabas, los índices de pobreza así lo demuestran, pues la economía española para nada va como un cohete, que es lo que afirma siempre Pedro Sánchez. En fin, Lorenzo, seguiremos analizándolo y, por desgracia, seguramente tendremos que informar de cómo empeora la situación, ¿verdad? Me temo que sí. Nada, muchas gracias, Lorenzo. Un abrazo. Un abrazo. Fuerte. Hasta ahora. Y como apuntaba Lorenzo Bernardo de Quirós, hay dos problemas muy importantes que hay que tener en consideración, y es el de la vivienda y también el de la deuda pública. Porque, como ya hemos comentado, son dos cuestiones que nos afectan directamente. El de la vivienda es evidente. ¿Por qué? Porque al final, si la vivienda cada vez es más cara y la gente no puede acceder a un bien inmueble donde vivir, la situación de vida de las personas es cada vez más precaria. Esto es evidente y, de hecho, así lo demuestra también, pues, cómo la edad de emancipación de los jóvenes es cada vez más alta. Ya no es que se emancipen jóvenes, es que se emancipan familias enteras, básicamente, porque la situación económica así lo exige. Y en Libertad Digital estos días hemos publicado cómo el precio de la vivienda libre se disparaba en nuestro país en los últimos meses, bueno, en realidad en el último año, porque nunca antes el precio del metro cuadrado ha alcanzado el nivel al que cerró el tercer trimestre de este año, que fueron los 2.153 euros por metro cuadrado. Ni los máximos de la burbuja inmobiliaria del año 2008 estuvo tan alto. Bien es cierto, decía Beatriz García, que las anteriores cifras son cifras nominales, pero es decir, que son cifras que no tienen en cuenta la subida de la inflación, que está, digamos, también machacando a los ciudadanos directamente. Porque en el caso de España el IPC supera el 3% en este periodo, un dato que está por encima también de la media europea. Y aquí hay que también poner el foco o el acento en esto, y es que por mucho que nos vendan que la inflación ya está controlada, para nada es cierto. La inflación, el IPC realmente es una medida que se calcula año a año, y evidentemente entre 2025 y 2024 esta ratio, este porcentaje de subida puede ser menor que entre 2024 y 2023, pero lo que importa es el acumulado. Y desde que gobierna Sánchez, desde junio de 2018, la subida de los precios acumula ya un aumento de más del 23%. Esto es un hecho innegable, lo demuestran los datos del INE. Pero, evidentemente, esto también afecta al mercado de la vivienda. Y es que la escalada del precio de la vivienda libre es un problema tanto para comprar como para alquilar. Y actualmente, decía Beatriz, que la asfixia del mercado del alquiler en nuestro país está generando casos surrealistas, como por ejemplo las grandes colas que se pueden ver en Barcelona para alquilar una vivienda, porque había un piso que no llegaba a los 1.000 euros. Eso también es fruto de la intervención pública. Sabemos que en Cataluña se han puesto en marcha medidas más intervencionistas aún de las que ya propugna el gobierno de Pedro Sánchez, y se han limitado, por ejemplo, los alquileres, la ratio a la que se pueden actualizar los alquileres,
Y esto genera, por un lado, este tipo de esperpentos en los que la gente tiene que hacer grandes colas en la calle para alquilar una vivienda porque está barata, y también genera un mercado negro, un mercado paralelo fuera de la legalidad, donde aquí no alcanza la seguridad jurídica para nada, y donde evidentemente el precio se pone libremente y la negociación se da a espaldas, al margen de la ley. Pero en realidad el caso del mercado de vivienda, es un caso de fracaso del Estado, de fallo del Estado, decía Lorenzo Bernardo de Quirós, y no un caso de fallo del mercado, que es lo que siempre desde la izquierda se trata de argumentar. Porque lo que está sucediendo, como decimos, es la principal causa del intervencionismo del gobierno de Pedro Sánchez. De entrada hay que tener en cuenta que el Estado en España ejerce un monopolio directamente sobre el suelo disponible para la construcción, pero además el gobierno de Sánchez ha puesto en marcha medidas netamente intervencionistas, como puede ser la ley de vivienda, por la cual se redefinían tanto lo que se consideran grandes tenedores como también las llamadas zonas tensionadas, y luego también se ha limitado durante cierto tiempo la posibilidad de desahuciar a las personas y también los ratios de renovación de las rentas del alquiler. Esto supone un daño directo al mercado de la vivienda. ¿Por qué? Pues es evidente. Al final, la iniciativa privada, el ánimo de lucro, la búsqueda del bienestar, genera unas relaciones interpersonales que son naturales, que son espontáneas. Dice Hayek que todo esto fluye como un orden espontáneo. Y evidentemente, si desde fuera, en este caso el gobierno, el Estado, pone trabas a estas conexiones interpersonales que se dan de forma libre y voluntaria, son los efectos que se producen realmente perniciosos, no son los buscados para nada, son todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no están siguiendo esa lógica económica del mercado que mueve el ánimo de lucro de los individuos. Y por tanto, como decimos, va en contra del funcionamiento natural de la economía, que se ve afectado. Porque, al fin y al cabo, esto de que lo decía Rufián hace unos días, decía Rufián en el Congreso, ¿cómo es posible que un bien cuyo precio no deja de subir, la solución vaya a ser generar más, producir más ese bien? Bueno, es que esa es la ley básica de la oferta y la demanda. A menos oferta, un precio mayor. A más oferta, el precio se reduce. Esta es la clave que no quieren entender o que quieren ignorar desde el gobierno. Lo que hace falta en España para que se reduzca el precio de la vivienda es que se construya más vivienda. Evidentemente la demanda se puede capar de algún modo, pero eso ya habría que aplicar medidas netamente liberticidas, que evidentemente en un medio liberal como este no vamos a apoyar. Todo lo contrario, lo que apoyamos es que se liberalice el suelo, que se liberalice el mercado de la vivienda y que las constructoras puedan poner en marcha mayores y más numerosos proyectos de inversión y de construcción para que poco a poco la oferta de vivienda vaya creciendo y con ello, de forma natural, totalmente natural, aunque Rufián no lo quiera entender, el precio vaya a ir bajando. Esto es así. Bueno, pues ellos lo ignoran y también lo obvian. Y por otro lado tenemos el caso de la deuda, que evidentemente la deuda se paga. Esto de que la deuda no se paga es una falacia, es una mentira, es una falsedad total que nos venden desde la izquierda. Y como hoy publica Rotellar en Libre Mercado, la deuda supera ya los 1,7 billones y pone en peligro a la economía española. Y es que estos son los datos del mes de septiembre, aunque como ya sabemos, poco a poco la deuda va a seguir subiendo. Básicamente, de entrada, porque existe déficit y el déficit hay que financiarlo de algún modo. Pero además tenemos un gobierno que para nada está por la labor de reducir esta deuda. Ellos se contentan con decir que la deuda sobre PIB se reduce, pero esto no es más que un artificio estadístico, lo hemos comentado anteriormente. El PIB está creciendo y crece además. El PIB de entrada es una medida estadística, un agregado económico que tiene ciertas inconsistencias, sobre todo que está sesgado hacia el consumo. Pero además, evidentemente, aquí sabemos en España que aparte de las presiones que ha confesado Calviño, que desde el gobierno se han llevado a cabo para que los índices o los indicadores de crecimiento económico se inflen de algún modo, aparte de esto tenemos otras casuísticas, como puede ser la integración de un gran número de trabajadores extranjeros y también el efecto que tiene el gasto público sobre el PIB, pues el indicador de referencia, que es este Producto Interior Bruto, para medir el crecimiento económico de un país, está creciendo. Y en la medida en que crece, pues evidentemente si la ratio, o digamos, la cantidad nominal de deuda crece, pero menos que el crecimiento del PIB,
pues la ratio poco a poco se va reduciendo. Pero es simplemente una relación porcentual, es simplemente una relación estadística. Esto no quiere decir que en términos nominales la deuda esté reduciéndose, todo lo contrario, está creciendo. Y en septiembre la deuda subía en más de 10.500 millones de euros y mantenía así su tendencia creciente, como demuestra hoy Rotellar en Libre Mercado. Pero además, la de Sánchez incrementa la deuda cada minuto en más de 143.000 euros. Y de este modo, Sánchez ya habría incrementado la deuda en más de 2 millones de euros en lo que dura la pausa de un café de 15 minutos que pueden tomarse ustedes a lo largo de la mañana en sus trabajos. Y de este modo, durante la jornada laboral completa, en la que un ciudadano habrá estado pues trabajando unas 8 horas, generando actividad económica, todo lo contrario de lo que hace Sánchez, que es pues incrementar la deuda, que lo hace en casi 70 millones de euros. Y por otra parte, este incremento del endeudamiento puede poner en peligro la economía española, como ya hemos comentado anteriormente. Y así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público. Es decir, ellos se dan o se felicitan de que la recaudación sigue subiendo y por tanto podemos gastar más, cuando realmente habría que aprovechar que la recaudación sube para gastar menos, ajustar las cuentas y por tanto que la deuda se reduzca. Bueno, ellos lo toman como una excusa para todo lo contrario. Y es que en España, como dice Rotellar, hay ahora mismo una recaudación adicional de más de 30.000 millones de euros en 2022 y el déficit solo se redujo en 2 décimas sobre el objetivo, lo cual denota el importante incremento del gasto que se está produciendo en nuestro país. 3 décimas, dice Rotellar, si empleamos la revisión del Producto Interior Bruto, pero claro, no es comparable con la previsión inicial realizada con un Producto Interior Bruto estimado menor al no haberse revisado entonces. Pero además tenemos que pues, hay un pequeño incremento del déficit posteriormente que se come una décima, dice Rotellar, porque en 2023 el gasto subía todavía más, seguía aumentando, y si el déficit disminuía se debía solo al incremento de ingresos por aumento de la inflación, al igual que en 2022. Y ya en 2024 el saldo se reducía también por incremento extraordinario del Producto Interior Bruto en su revisión. Asimismo, el gobierno también confía todo a los ingresos en 2025, ya que el gasto se encuentra disparado y evidentemente esto pues ellos lo toman como excusa para seguir gastando, cuando en realidad tendrían que aprovechar para reducir la deuda, como ya estamos diciendo. Y este endeudamiento en realidad agravará aún más la situación económica porque pues se producirá un mayor crecimiento del gasto que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, es decir, que al final se está creando un círculo vicioso del cual no se va a poder salir porque tampoco hay intención de hacerlo. Si con mayor recaudación se gasta más y el déficit aumenta aún más, nos vemos obligados a endeudarnos aún más, porque habrá que gastar aún más. Y por tanto, este círculo vicioso poco a poco nos va metiendo en una dinámica que para nada es sana para nuestra economía y que en realidad habría que poner freno cuanto antes para que los efectos, el pago que tenemos que hacer al final, pues tenga que ser el menor posible, porque cuanto más se dilate la reacción desde las autoridades a esta crisis, evidentemente, que estamos sufriendo de deuda, pues mayor será el efecto y por tanto mayor será el impacto que tenga sobre nuestras economías, no solo en términos generales, sino en términos microeconómicos, que al final es lo que nos interesa, ver cómo está la gente en su día a día en un país. Así, como dice Rotellar, la deuda en estos momentos son ya más de 1,7 billones de euros, lo cual supone ahora mismo el 100,3% del PIB español, según estos datos del Banco de España, pero solo es el efecto del incremento extraordinario del Producto Interior Bruto de los últimos años. Sin esa revisión, establece Rotellar que en realidad la ratio de deuda sobre PIB estaría en los 105,4% del Producto Interior Bruto. Es decir, la revisión extraordinaria del PIB rebaja en casi 2,2 puntos el cociente de ratio de deuda sobre Producto Interior Bruto, pero la deuda sigue subiendo con fuerza en valores absolutos. Así todo, lo que trata de explicar Rotellar es que la política económica que debería poner en marcha el gobierno, y es imprescindible que así lo haga, sería la de reducir el gasto ineficiente porque es el origen de este problema y de hecho vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con un endeudamiento de este tamaño. También habrá que incrementar la inversión tractora de desarrollo económico y fomentar especialmente la inversión productiva privada, eliminando además el efecto de expulsión que supone el desmedido gasto público estéril y devolver a los ciudadanos la recaudación extra que el gobierno está consiguiendo gracias a la inflación. Recordemos también que el gobierno, ante la inflación, pues en lugar de ayudar a la ciudadanía y decidir pues reducir
y ajustar esos tramos del IRPF, es decir, deflactar la tarifa del IRPF, decidió aprovechar la coyuntura y decir, pues ya que la inflación está subiendo, que no se deflacte la tarifa del IRPF y así las arcas públicas del Estado se puedan llenar un poquito más. Esto a pesar de que los ciudadanos puedan ser algo bastante más pobres que antes. En fin, estos son los grandes temas a día de hoy en materia económica en nuestro país. Habrá que seguirlos muy de cerca porque de ello depende nuestro bienestar. Ahora se quedan ustedes con los servicios informativos de radio y después volvemos con el análisis de bolsa. Y 1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias, toca abrir página de mercados. En un día en el que el IBEX 35 en estos momentos se sitúa en los 15.915 puntos y pierde alrededor del 0,59% en la sesión de hoy, siendo ArcelorMittal, ACS y Ferrovial las que más ganan, mientras que Indra, Solaria Energía e Inditex las empresas que en la sesión de hoy más pierden. Y a este respecto, en materia bursátil, hay que comentar que Goldman Sachs prevé un 2026 de crecimiento y recortes de tipos, pero con riesgo al alza en la volatilidad, porque esta casa de rating lo que considera es que si el mercado laboral de Estados Unidos evita un deterioro significativo en los próximos meses, el escenario para el próximo año parecería más tranquilizador de que a priori se nos planteaba. Hay que recordar que los datos de mercado laboral, como otros tantos estadísticos en Estados Unidos, han sido postergados, se han retrasado debido al cierre gubernamental, y por eso ahora estamos en un momento en el que las casas de análisis están pues muy atentas a las cifras que se puedan ir publicando y sobre todo al impacto y la tendencia que esto pueda marcar de cara al futuro, sobre todo de cara al próximo año en materia financiera. Este banco apunta a un repunte del crecimiento apoyado en la reapertura del gobierno americano, la reducción de los riesgos arancelarios y un impulso fiscal más favorable. En este contexto, ve posible que la Fed mantenga los recortes de tipos en un entorno sin recesión, un escenario que describe como favorable para el riesgo en renta variable. Esto habrá que ver realmente si ocurre o no, porque, como sabemos, en Europa al menos, los bancos centrales han acordado, al menos han decidido, que el recorte de tipos, el ciclo de recorte de tipos ha llegado a su fin. También habrá que ver si, dado que la inflación parece que por ahora está más relajada y la economía en algunos sentidos, por ejemplo en Reino Unido, parece necesitar cierto impulso, pues tampoco hay que descartar que en los próximos meses, también en Europa, los bancos centrales recurran a nuevas bajadas de tipo de interés. Lo que es seguro es que la Fed, antes de que finalice el año, recortará al menos en una ocasión más los tipos de interés. Esto evidentemente siempre basados en las condiciones y las necesidades de la economía norteamericana. Aquí hay que recordar siempre que Donald Trump tenía ese empeño en presionar a Jerome Powell, al presidente de la alta autoridad monetaria norteamericana, pero Powell siempre se ha mostrado pues en este sentido bastante inflexible. Ha decidido ganar credibilidad a este respecto y siempre dirigir su política monetaria basándose, como digo, en la realidad de la economía estadounidense. Pero a este respecto, Goldman Sachs lo que habla es que el empleo es el principal riesgo a corto plazo, porque el banco identifica que el mercado laboral estadounidense es la mayor fuente de riesgo inmediato, sobre todo dada la falta de datos oficiales por el cierre del gobierno federal, que es lo que decíamos hace un segundo, aunque no hay que olvidar que los indicadores disponibles apuntan a una debilidad continuada más que a un deterioro abrupto. Sin embargo, Goldman Sachs recuerda que las medidas de despidos han aumentado y elevan el riesgo de una subida más rápida del desempleo. Así y todo, existe una tensión entre crecimiento y recortes y también los riesgos de la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial a día de hoy parece, según algunas casas de análisis, un sector, una tecnología sobrevalorada. Aquí la diferencia en realidad que hay que establecer con la crisis que se vivió, la burbuja de las .com, es que en este caso las empresas de esta tecnología, como puede ser Nvidia, por ejemplo, Meta, Alphabet, etcétera, sí que están dando resultados, están dando beneficios a sus accionistas y por tanto no tenemos un entorno o un contexto en el que grandes empresas que en realidad no dan beneficios están siendo sobrevaloradas. Aquí, al menos, sí tenemos esa realidad de los beneficios y los resultados empresariales que están dando este tipo de compañías. Y al mismo tiempo tenemos que BlackRock confía en el resurgir de Europa y ve oportunidades a corto y largo plazo. Es otra noticia que nos trae la prensa especializada,
porque tras varios meses renqueante y con serias dificultades, el optimismo en torno a la agenda de reformas de Europa ha impulsado las acciones en nuestro continente y, claro, de esta forma se han generado esperanzas en un posible renacimiento económico de Europa, y todo ello se traduce en diversas oportunidades de inversión a corto y largo plazo que estima y en las que confía BlackRock a día de hoy. Y así, lo que ve BlackRock es que existen oportunidades a corto plazo en defensa, energía, infraestructuras y finanzas, con una amplia superposición entre estos asuntos. Por ejemplo, en defensa habla de los presupuestos de defensa que están aumentando en toda Europa. También, en materia energética, pues espera que la Unión Europea pueda vivir este resurgir económico gracias a un acuerdo energético firmado con Estados Unidos, en el que se ha comprometido comprar 750.000 millones de dólares en productos energéticos norteamericanos, incluyendo gas natural licuado y tecnología nuclear. Y luego, en el sector financiero, también ve BlackRock que se pueden anticipar que los bancos, las aseguradoras y también los gestores de activos de la Unión Europea canalizarán el creciente gasto público en infraestructuras y defensa. Y con todo, en materia de crédito público y privado, ven también un punto de entrada atractivo en este ámbito, dada la ventaja de rendimiento de Europa frente a Estados Unidos en estos momentos. Así lo afirma BlackRock. Y a largo plazo también tenemos la energía, luego los minerales críticos como las tierras raras, y precisamente BlackRock asume que la inteligencia artificial es otro factor positivo a largo plazo. Aquí vemos cómo cada casa de análisis también va poniendo el acento o el foco donde más parece preocuparse que pueda surgir tensiones o elementos disruptivos en los mercados financieros a día de hoy. Y es que precisamente también en prensa económica leemos hoy que las fortísimas inversiones en inteligencia artificial de las grandes tecnológicas no elevarán el endeudamiento de las bolsas, al menos hasta 2027. Así lo afirma el economista en el día de hoy, y lo que apunta es que de momento los datos y estimaciones son las que son, porque desde el año 2000 el S&P 500 es el índice que ha experimentado una mayor reducción de su apalancamiento, cayendo casi 4 veces en el año 2000 a 1,35 veces este año. Por tanto, veremos si a este respecto la evolución de la inteligencia artificial sigue esta senda o no. Habrá que estar muy atentos, evidentemente, a esto, porque la inteligencia artificial, como sabemos, es una tecnología que ha venido para quedarse, pero habrá que ver hasta qué punto realmente supone un motivo de burbuja en los mercados financieros. A este respecto también decía Vicente Baró que hay que diferenciar entre la tecnología en sí misma y la tendencia de los mercados financieros, las valoraciones que hacen los inversores de las empresas, porque la tecnología en sí misma, según Vicente Baró, no puede ser burbujística. La tecnología es la que es, nos proporciona unas oportunidades determinadas y luego en torno a ella se producen ciertas valoraciones de las empresas que están impulsándola, que están desarrollándola, y ahí es donde ya puede existir un riesgo de burbuja. Y es que precisamente Morgan Stanley avisa sobre la inteligencia artificial europea y ve oportunidades en este sector, en cualquier caso, porque evidentemente en el corto plazo el sector tecnológico es bastante disruptivo, pero aporta oportunidades muy interesantes siempre que se cojan en el momento más al alza, ¿no? Siempre al alza, evidentemente, porque si de algún modo la tecnología comienza a sentarse, las valoraciones comienzan a caer, ya no va a ser tan rentable la oportunidad en este ámbito. Así que nada, precisamente estos son los temas más importantes a día de hoy en materia bursátil. La mayoría, como vemos, es centrado en las tecnológicas. La semana pasada presentaba Nvidia sus resultados. También hay que tener en cuenta, como decíamos, la situación económica de Estados Unidos, que pasará sobre todo por los datos de empleo, pero también por el consumo, porque sabemos que esta semana ya comienza la campaña del Black Friday y evidentemente es una prueba de fuego para medir cómo está el consumo en las economías occidentales. Si la campaña funciona al mismo modo que otros años, veremos que el consumo no se resiente. Sin embargo, si se resiente, también tendríamos ahí un síntoma de cómo, en realidad la situación económica parecería que se ralentizaría. En cualquier caso, tampoco creo yo que hay que tomar los datos de consumo como una verdad en mayúsculas, como una máxima absoluta, básicamente porque también existe la posibilidad de que la gente, ante una falta de expectativas de futuro o ante un empeoramiento de la situación económica, decida gastar más por la máxima, básicamente, de disfrutémoslos hoy que podemos y en el futuro ya veremos. En fin, estos son algunas de las variables que hay que tener en cuenta en materia empresarial y bursátil,
Pero, como siempre, mañana aquí seguiremos analizándolo en Con ánimo de lucro. A eso de las 12 les esperamos como cada día. Ahora se quedan ustedes con una de las grandes frases que siempre nos traía Rocío Recio, que es de Cobas Asset Management, con la cual nos trataba de explicar conceptos muy concretos que hay que tener en cuenta siempre que hablemos de finanzas y también de economía. Y estamos ya, como todos o casi todos los lunes, con Rocío Recio, del equipo de Relación con Inversores de Cobas Asset Management. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. En este repaso a frases importantes de la historia de la inversión y de la economía. Eso es. Y hoy me traes a un autor, bueno, pues muy importante, un autor que debemos leer, que es Frédéric Bastiat, y que nos trae una frase que quizá pueda ser un poco abstracta, pero que tiene muchísimo sentido. Sí, sin duda alguna, desde luego. Esta frase que os traigo hoy de Frédéric Bastiat, que fue un economista, escritor, legislador francés, al que se le considera uno de los mayores teóricos del liberalismo de la historia y que fue parte incluso de la escuela liberal francesa. La frase, que proviene de su ensayo Lo que se ve y lo que no se ve, allá publicado por 1850, es la siguiente. Y dice: en economía lo que se ve es importante, pero lo que no se ve es crucial. Claro. Y yo creo que es una frase que, bueno, aplica, te diría, a todos los ámbitos, es decir, al económico, al de las inversiones, al financiero, al personal, al de la vida, o sea, a todos los ámbitos. Y que tiene mucho que ver precisamente con la corriente de la que él es un importante representante, que es el liberalismo, ¿no? Una corriente económica que, digamos, el gran acierto que tiene es querer mirar más allá de los efectos mismos económicos que ves en el corto plazo y mirar siempre aquello que normalmente no se ve, ¿no? Eso es. Cuando tú estás detrayendo de recursos públicos para fomentar el empleo, no te fijas en el empleo que podría haber creado aquel a que le has quitado el dinero con el dinero que le has quitado, ¿no? Efectivamente. Entonces, la parte oculta que siempre existe, por mucho que a ti no te la quieran enseñar. Eso es uno de los pilares del pensamiento, como bien decías, económico clásico liberal. Y aunque a priori pueda parecer una idea pues bastante simple, por así decirlo en apariencia, esconde muchísimo. Y yo creo que, fíjate, hablando de ese ejemplo que has puesto, el ejemplo clásico que atribuye mucho esta frase es el de la ventana rota, que yo creo que... El escaparate roto. Efectivamente, sí. ¿No? Que Bastiat propone una muy buena parábola, que es muy conocida. Y es que imaginemos, por ejemplo, que un niño lo que hace es romper el cristal, el vidrio de, no sé, de una tienda, de una panadería. Eso es. Vale, entonces algunos pensarán, bueno, pues al menos el vidriero, es decir, el que va a reponer ese cristal, esa ventana, pues va a ganar dinero, va a ganar su pasta. Pero claro, ¿qué no se ve? Pues que con ese dinero que el panadero, en este caso, pues tendría que hacer frente a ese gasto, pues no va a poder consumirlo o hacerlo en lo que él quisiera, pues comprarse, yo qué sé, unos zapatos o ahorrarlo o hacer lo que quisiera o en invertir en su propio, más grande, efectivamente, su propio negocio. Entonces, el gasto en la ventana es verdad que no va a generar una riqueza adicional, sino que simplemente lo que va a hacer es reemplazar una pérdida, ¿no? Y ahí viene, yo creo que también otro de los términos importantes, que es el coste de oportunidad. Es decir, por supuesto, que también muy hilado al concepto central en la economía. Coste de oportunidad, que suele ser uno de esos efectos ocultos que no son explícitos en los eventos económicos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, pues eso de, oye, no me he gastado este dinero, me he gastado este dinero en algo o he tenido que pagar estos impuestos por algo, pero no los puedo gastar en otra cosa que hubiera supuesto una inversión. Y esto también hila mucho con el principio del crecimiento de la generación de riqueza, que difiere mucho el origen de esta generación de riqueza de los autores keynesianos a los liberales. Los keynesianos consideran que es el consumo, el gasto, lo que hace que la economía se mueva y se genere riqueza, cuando en realidad, si lo miramos bien, precisamente por estos efectos ocultos, los liberales siempre han recordado que la riqueza proviene de la inversión, del ahorro y la inversión. Esto es lo que permite ser cada vez más productivos y esa productividad permite que tengamos cada vez pues más riqueza, más prosperidad. Hablábamos, Luis Fer, del ejemplo clásico de la ventana rota y hablabas tú al principio de una aplicación moderna que podríamos determinar, que es precisamente lo que decías, el gasto público frente a una inversión privada. Esa política que va a crear empleos más hacia el corto plazo, es verdad que es bueno porque, oye, al final lo estás generando, pero claro,
puedes ocultar esos empleos que no estás generando o que no se crean en un largo plazo, ¿no? Pues por subida de impuestos o por deudas, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con el rescate de industrias o de países. Ayudar a una industria que está en problemas o una economía, es verdad que a principio o a priori en el corto plazo puede resultar beneficioso, pero ojo a lo que esconde esa distorsión posible del mercado en el largo plazo, o de la economía en concreto, o del país, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que nos basamos en un mundo donde los titulares se enfocan muchísimo en lo inmediato, y Bastiat, yo creo que con esta frase que os traigo hoy, invita precisamente a pensar, pues como bien decías, con más profundidad, más con una vista hacia el largo plazo. Es, por así decirlo, un llamado a usar la economía como una herramienta de análisis y no tanto como de apariencia, ¿no? Bueno, sí, y decías tú también al principio, Rocío, que es una enseñanza para la economía, pero para otras muchas cosas también. Pensemos en la asignación de gastos o inversiones o ahorros que hagamos nosotros cada uno de los que nos estén escuchando, para cada mes, para cada año. Bueno, pues sustituir gastos por inversiones a lo mejor en un futuro nos pone en una situación mucho más, mucho mejor para afrontar los problemas que podamos tener, y no siempre tomamos esas decisiones porque no vemos el efecto invisible, el que está por debajo. Mira, me encantaría que una protagonista habitual de este programa, que es Yolanda Díaz, hubiera leído a Bastiat para resolver uno de los grandes problemas o quizá empeños que ella tiene, que es el tema de la reducción de la jornada laboral. Porque además ella utiliza un argumento pues que tiene cierto sentido, claro, si no has leído a Bastiat, que es, hombre, si miramos cómo están las economías más desarrolladas con las que nos queremos comparar, a las que queremos llegar, nos damos cuenta de que allí sus trabajadores tienen que trabajar menos horas que nosotros para alcanzar grandes producciones, con lo cual, cuanto menos trabajemos, más produciremos. Este es el razonamiento que hace Yolanda Díaz. Sin embargo, hay que recordarle a Yolanda Díaz que las cosas no son como aparentan y que el efecto oculto tiene mucho sentido. Y es que para llegar a esa situación han tenido que trabajar mucho, han tenido que invertir mucho, han tenido que esforzarse mucho para conseguir incrementar su productividad muy grande, de una manera importante, e inversión para que esa productividad siga siendo creciente. Efecto que produce que ya no les haga falta trabajar tanto para producir lo mismo. Pero va antes una cosa que la otra. Claro, si no, la reducción al absurdo para Yolanda es, si no trabajáramos seríamos campeones mundiales en producción. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y aplicado también, por ejemplo, a los mercados, a las inversiones, pasa exactamente lo mismo. Es decir, no hay que quedarse únicamente con lo superficial, ¿no? Con lo que ves. Hay que indagar. Yo creo que así es donde vas a encontrar verdaderas oportunidades de inversión. Analizando, indagando, siendo paciente en tus decisiones, con una mirada muy crítica, una visión a largo plazo, y hay que ir, pues obviamente, más allá. O sea, no quedarse, como bien decía nuestro querido Bastiat, en lo que se ve, sino lo que no se ve, que desde luego en cualquier ámbito es más que crucial. Mira, en el ejemplo que ponía yo hace un momento, casi podríamos combinar esta frase con otra, que es cuando te fijas en un país rico, fíjate en lo que ha hecho para ser rico y no en lo que hace cuando ya lo es. Entonces, igual, en la parte que no has visto, en la parte que no ves, es, en este caso, una de las más importantes. Recordemos, frase de Frédéric Bastiat, o Bastiat: en economía, lo que se ve es importante, pero lo que no se ve es crucial, es capital y es mucho más importante que los efectos que se ven. ¿Cuántos políticos no nos hubiéramos podido ahorrar si hubiéramos hubieran leído a Bastiat, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo hubiera cambiado el cuento si hubieran leído algunos a Bastiat y lo hubieran interiorizado? Lástima que este tipo de autores entre nuestros gobernantes no son, desde luego, libros de cabecera. No lo es, no. Bueno, pues Rocío, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el día de hoy, que nos hayas traído esta frase de Frédéric Bastiat, de la que tanto hay que aprender. Vamos a recordarla: en economía lo que se ve es importante, pero lo que no se ve es crucial. Y a partir de aquí, oye, pues invitamos a nuestros oyentes a que exploren más a Bastiat
que aprendan más de Bastiat, y desde luego aquí hacemos un check a una de las frases más importantes para entender economía y también inversión. Rocío Recio, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Y a ustedes, señores oyentes, gracias como siempre por estar ahí un día más, por estar aquí un lunes más con Rocío Recio, con todos los que nos han ido acompañando en el programa de hoy para acercar un poquito más la economía masticada de una manera que nos sepa bien a todo el mundo, que seamos todos capaces de entenderla. Nosotros seguiremos aquí como todos los días de lunes a viernes a las 12. Espero poder contar con ustedes mañana, como siempre, a las 12. Hasta mañana, amigos.